Yo tengo la firme... espera, que me tengo que arrimar esto más, por lo visto. Tengo la firme intención de terminar hoy. Mira, esta ya le da la risa. Hombre, ya tenemos sensación de mucho visto, ¿verdad? Pues todavía nos queda viernes, sábado, domingo. 3 días quedan. Pero estos 3 días aflojamos un poco el ritmo. Ya no vamos al ritmo de los días anteriores porque ya no podremos ir al ritmo de días anteriores. Entonces tiene que ser una cosa más calmada los últimos días. Entonces aquí tenemos el mapa de lo que vamos a hacer el viernes. El viernes vamos a salir primero hacia Ain Karim, que lo veis ahí a la izquierda abajo. ¿Qué es Ain Karim? Ain Karim es el sitio donde vivían Zacarías e Isabel. No busques Ain Karim en el Nuevo Testamento, que no aparece el nombre. Conocemos que ese es el lugar por la tradición, porque fue para allá Santa Elena en el siglo IV, que quiso averiguar dónde estaban todos los lugares y se conservaba la memoria histórica de cada sitio. Y ahí le dijeron, aquí vivían Zacarías e Isabel, y ahí entonces nació San Juan Bautista. Eso lo haremos por la mañana a primera hora, porque de hecho tenemos misa pronto en la Basílica de San Juan Bautista, en el lugar del nacimiento de San Juan Bautista, y luego a mitad de mañana ya volveremos a Jerusalén para visitar el Museo de Israel. Entonces ahí veremos el museo. Esto ya es el índice, luego ya pongo fotos. Y por la tarde saldremos hacia Saxum, que está en un pueblo que ahora se llama Abu Ghosh. Antes tenía un nombre árabe y hace 2000 años debía tener otro, pero el otro ya no me acuerdo cuál es. Ahí está Saxum y de Saxum seguiremos ruta hasta Emaús, Nicópolis. Entonces, hay 3 lugares posibles de Emaús. Uno es Emaús Nicópolis, que es el que tiene más tradición. Otro es el propio Abu Ghosh, hay un lugar que podría ser Emaús. Y el tercero, que está más al norte, es Emaús al-Kubeiba, que lo llevan los franciscanos. Entonces, estas van a ser las visitas de ese día, por lo tanto, una cosa bastante más tranquila. Vamos a ver si ahora acierto con siguiente. Esta es. Bueno, pues esto es Ain Karim, el pueblo de Ain Karim, y en medio se ve muy bien la iglesia de San Juan Bautista, la iglesia que visitaremos, y que es el primer objetivo porque te digo yo que tenemos allí la misa en primer lugar allí en ese sitio. Hay una curiosidad en Ain Karim, y es que en lugar de la visitación y el lugar del nacimiento de San Juan el Bautista son diferentes. Esa basílica está construida en la casa de Zacarías e Isabel, y ahí es donde nació Juan el Bautista. Entonces tú dirás, pues ahí es también la visitación, porque para la visitación el Evangelio lo que dice es la Virgen caminó apresuradamente a las montañas de Judá, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Por lo tanto, la visitación debería ser en esa iglesia, la casa que había donde ahora hay una iglesia. Sin embargo, la emperatriz Santa Elena se encontró con que le dijeron no, la visitación no fue ahí. La visitación en concreto está desde el lugar desde donde se tomó la foto. Ese es el lugar de la visitación. Entonces lo explicaré después el porqué. Entonces, de momento nos vamos a meter en Ain Karim, o sea, en la basílica. Esta es la entrada de la basílica, es una basílica muy sencilla. Lo único que tiene especial por dentro es que tiene azulejos que son de Talavera. Ya llevan años diciendo hay que reponerlos, hay que tal, pero claro, reponerlos no es simplemente cambiar los que están viejos, porque entonces se notaría la diferencia entre unos y otros. Hay algunos que están rotos, otros están enteros, pero un poco despintados. No sé si ya han empezado o no. El año pasado ya me dijeron que era inminente. En todo caso, sé que está abierta, o sea que está abierta porque vamos a tener allí la misa. O sea, entonces, quiere decir que igual empiezan las obras pues trocito a trocito, no toda la basílica a la vez. Dentro de la basílica es esto, y fuera de la basílica lo que tenemos es, ¿recordáis que el Padre Nuestro estaba en muchos idiomas? Pues ¿qué es lo que está aquí en muchos idiomas?
el canto de Zacarías. Cuando Zacarías nació Juan el Bautista, le preguntaban primero a Isabel cómo se va a llamar. Isabel decía Juan. Como decían, es que no hay nadie en tu parentela que se llame Juan, entonces le preguntaron al marido. El marido estaba mudo porque el ángel le castigó a quedarse mudo cuando se le apareció el ángel en el templo y le dijo que su mujer, que ya era mayorcita, iba a quedar embarazada. Él no se lo creyó y entonces el ángel le castigó con quedar mudo y quedó mudo hasta el momento precisamente en que le preguntaron cuál iba a ser el nombre de Juan. Otro problema que tenía Zacarías es que además estaba sordo. ¿Por qué digo que estaba sordo? Pues porque a Zacarías le tuvieron que preguntar cuál iba a ser el nombre del niño por señas. Que él no pudiera contestar es una cosa, pero si le preguntan por señas es que además el pobre estaba sordo. Pero bueno, por lo menos la mudez se le resolvió en ese momento, dijo que se tenía que llamar Juan, que es lo que le había dicho el ángel, y entonces entonó un cántico que se llama el Benedictus, porque empieza con eso, bendito sea Dios. Entonces ese canto es el que está fuera de la basílica en muchos idiomas. Ahí tenemos en medio el español. Ya no me hace caso. Ya no me hace caso a lo de... a ver. El mismo que a la Virgen, sí. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque tal. Todo esto está, como pone ahí abajo, en Lucas 1, 68 y sucesivos. Eso es lo que tenemos. Bien. A ver si ahora... Sí. Entonces, esto que está aquí pequeñito es la gruta donde se recuerda el nacimiento de San Juan Bautista. Dentro de la iglesia, antes la foto aparecía el altar principal, el altar mayor, la nave central. Esta es la nave izquierda. Entonces, en la nave izquierda bajas unos cuantos escalones y allí donde está el círculo es donde nació Juan el Bautista, que podemos acercarnos e incluso besar. Ahí está. Lo que pone en latín es hic precursor domini natus es. Aquí el precursor del Señor ha nacido. Esto es el rosetón que está aquí, ahí al fondo se ve el rosetón, pues aquí está ampliado. Pues bien, eso es lo primero que vamos a visitar y ahí tenemos a San Juan Bautista. Tiene una estatua muy bonita, muy curiosa, de Santa Ana con la Virgen. Santa Ana con la Virgen, muy bonita. Bien, y ahora tendremos que salir, esa es la iglesia de San Juan Bautista, tendremos que salir, recorrer las calles del pueblo, subir por esa cuesta que aparece ahí y llegaremos a la Visitación. O sea que la Visitación está como a media ladera en una colina. Ahí está la iglesia de la Visitación, que está alta respecto al pueblo, que se ve al fondo a la izquierda. Esa es la iglesia de la Visitación. Entonces explico. ¿Por qué es diferente el lugar de la Visitación y el lugar de la casa de Zacarías e Isabel? Lo que el Evangelio dice es que Isabel se había un poco escondido y no había asomado por el pueblo los primeros meses de embarazo. ¿Por qué? Porque una mujer ya de edad diciendo estoy embarazada, bueno, vale, o sea, embarazada no, pero perder la cabeza igual sí. Entonces te has hecho a la idea de que tienes síntomas de que estás embarazada, pero no estás embarazada. Entonces los primeros meses Isabel se escondió, es lo que dice el Evangelio. Y se escondió aquí. Se ve que esto era una finca que era de la familia y entonces ella se fue ahí. Es un sitio que tiene un manantial, ahora es un pozo, con agua, que tiene alimentos, bueno, y que también podía subir gente que le llevara comida. Por eso cuando llegó María para verla, le dijeron está allí y la Virgen subió hasta aquí y este es el lugar entonces de la Visitación. Y más adelante vuelve a aparecer el lugar cuando llega lo de la matanza de Belén, porque no fue solo en Belén la matanza de los niños. El Evangelio dice que fue Belén y alrededores. Y Ain Karim no está muy lejos de Belén. Y entonces Juan Bautista estaba en peligro de que también Herodes lo matara. Entonces Isabel volvió otra vez aquí con el niño para esconderse de los soldados de Herodes. Entonces este es el lugar de la Visitación. Así que también recibió un mensaje, ¿no?
Bueno, avisaron de que Herodes estaba por ahí. Entonces, el lugar de la visitación, ahí está la fachada principal de la iglesia, que es muy bonita. Esto está afuera. Y cuenta, lo dice en latín, surgens autem Maria in die busilis habitin montana cum festinatione in civitatem Iuda. Se levantó la Virgen en aquellos días y se fue a la montaña con festinatione, con prisa, a una ciudad de Judá. ¿Qué es eso? Ain Karim. Entonces esto está fuera de la iglesia y recuerda, la pintan acompañada de ángeles, por arriba, por abajo, por al lado y por otro. Yo lo que pienso es que quien la acompañaría sería José. El viaje son como 4 o 5 días, son más de 100 kilómetros. No, claro, sí, no, entonces no había ave, no había nada. Y dormían en las posadas que encontraran por el camino. Eso, cada vez que iban a Jerusalén, que iban todos los años, eran 4 o 5 días de camino. Eso no se lo quitaba nadie. Y la última etapa del camino, que es la etapa de Jericó a Jerusalén, ya lo hemos dicho, son 1100 metros de desnivel. Es todo cuesta arriba, por aquel barranco, por el fondo, por ahí iban. Y para llegar a Belén no es muy distinto, porque Belén está a 8 kilómetros de Jerusalén. Perdón, a Belén, a Ain Karim. Ain Karim está también a unos 8 o 10, según la primera diapositiva. Este es el interior de la iglesia, que es muy bonita, está muy adornada, con muchas pinturas y muy luminosa porque toda la pared izquierda son cristaleras que alumbran. Y aquí está el altar de la iglesia. Bien, entonces, fuera, igual que en el otro lado tenemos el Benedictus, fuera tenemos el canto de la Virgen, el Magnificat, en muchos idiomas. También está, lógicamente, en español, no está ni el Benedictus ni el Magnificat, está en asturiano. El Padre Nuestro sí, pero esto no. Es una pena, deberíamos hacer algo porque ahí queda un huequín. Ahí hay un huequín, deberíamos hacer algo. Cargar los azulejos y mandarlo para allá. Hombre, es una grave carencia. Pero bueno, ahora quiero que os fijéis en la estatua. La estatua representa la visitación. Isabel y María, las dos embarazadas. Eso es lo bonito de esta estatua, que es una cosa encantadora. En realidad, Isabel está embarazada de 6 meses y María está recién embarazada, porque nada más que el ángel le anunció, se fue. Pero las pintan las dos un poco embarazadas. Es una estatua muy sencilla, 2 estatuas muy sencillas, pero encantadoras, de la Virgen y saludando a Santa Isabel. Y Santa Isabel, que, bueno, ya lo leeremos allí, pero lo conocéis, que el niño en el seno de Isabel dio un salto por el Espíritu Santo. Isabel supo que la Virgen era la elegida para ser la Madre de Dios y se lo dice: bendita tú entre las mujeres, que nosotros luego lo repetimos en el Ave María, son palabras de Isabel, y la Virgen contesta con el Magnificat. Entonces ya he explicado por qué es diferente el lugar del nacimiento del Bautista, la casa de Zacarías e Isabel, y por qué en cambio la visitación fue en otro sitio. Se supone que ya con 6 meses, ya entonces Isabel ya bajó al pueblo y María se quedó con ella esos 3 meses. Y ahora vamos, en la cripta, o sea, justo debajo de la iglesia, se recuerda el lugar donde Isabel se escondió cuando la matanza de Belén. Entonces, allá al fondo está el pozo de agua. Ese pozo de agua, que antes era un manantial, es el que alimenta la fuente del pueblo. Luego pondré una foto de la fuente del pueblo, que es donde la Virgen se encargaría de ir a buscar agua todos los días esos 3 meses, para que Isabel se quedara en casa. Entonces está el pozo al fondo, que se ve, y a la derecha se ve una reja y una roca. Esa roca es la que dice la tradición que la utilizó Isabel cuando aparecieron soldados por ahí cerca para esconderse detrás. Esta es la roca y ahí pone in ac Petra Elisabeth Johannem absconditus se traditur. En esta piedra, detrás de esta piedra, Isabel escondió a Juan para evitar que lo encontraran los soldados. Esta es la fuente del pueblo. Este agua viene precisamente de la montaña, viene precisamente de ese pozo. Está abajo. Una cosa llamativa en muchos edificios, también en las fuentes que nos encontraremos por allí, he buscado y resulta que no hice ninguna foto de lo que os voy a contar. Este año espero hacerla.
Vienen carteles indicativos. Aquí, delante de una fuente, te pones un cartel que te dice no potable y no te encuentras normalmente más cosas. Pero allí te hace como 8.000 avisos. No pistola, no metralleta, potable o no potable. Y luego, por ejemplo, en esta pone prohibido nadar. Pero se me olvidó hacer la foto. Pues tenía que haberlo traído, está a un lado, en fin. A ver este año si me acuerdo y hago la foto para que se vea. Ahí está la fuente a la que la Virgen fue durante 3 meses, los 3 meses que estuvo con Isabel, a buscar el agua. Bien. Entonces, ya está, ¿ves? ¿Ves cómo voy a ir más rápido? Llegamos al Museo de Israel. El Museo de Israel es diferente a los museos que estáis acostumbradas a visitar. Museo, gran edificio, entras, ves el museo. El Museo de Israel es una gran extensión de varias hectáreas con distintos edificios. O sea que parte de lo que vamos a ir por el Museo de Israel es al aire libre. Entonces, bien. Una cosa que vemos aquí es una lista de gente. O sea, ¿Israel de qué vive? Israel vive de lo que produce, frutas, demás, vive de los peregrinos, vive de la tecnología, que tiene mucha tecnología, vive del gas que han encontrado cerca de la costa y vive de los dineros que le llegan. Dineros que le llegan. Entonces, esta lista es de gente que ayuda al Museo de Israel al menos con $100.000 cada año. Entonces, con eso puedes mantener bastante bien el museo. Lo pone ahí arriba. Annual Gifts of 100.000. Entonces, si vamos a la Universidad Hebrea, si nos da tiempo y asomamos por ahí, hay una lista inmensamente más larga, todavía hay huecos por si alguien quiere donar, de gente que dona a la Universidad Hebrea. Pero para entrar en esa lista, para que te pongan allí tu nombre, tienes que donar al menos $1.000.000. O sea que si queréis que vuestro nombre figure, ya sabéis lo que... Queda hueco, allí. Calderilla, por eso. Entonces, de eso vive Israel. Entonces, no, esta es la entrada principal, pero Rayain le gusta que entremos por otra entrada, o sea que esto no lo veremos. Pasaremos al lado de la entrada principal, pero ya por dentro. Entonces no vamos. El Holocausto. El Museo del Holocausto no lo vamos a ver. En Jerusalén también, en Jerusalén. Una de las cosas que puede suceder ya estos 3 días, la base es Jerusalén. O sea, la noche esta todavía hemos dormido en Belén, hemos llegado a Ain Karem en directo, supongo que no pasaremos por el hotel porque la misa es a las 9 y luego ya iremos al hotel a la hora de comer. Entonces, el resto de los días estaremos en Jerusalén. Es posible que por la noche el chofer y el guía nos ofrezcan un tour por Jerusalén nocturno en el autobús, para quien quiera. Nos lo ofrecen, suelen pedir $25 o €25 y regateas y lo dejas en 15. Pero entonces que sepáis que es muy posible que si no es la noche del viernes, la noche del sábado, sino la del domingo, puedan ofrecernos eso porque ellos quieren sacar ahí un poquito más de dinero y entonces te pasarán por delante del Holocausto. Yo no he entrado en el Museo del Holocausto porque a mí no me gusta nada el victimismo y es por lo que me han dicho, es un puro victimismo, decir, fíjate lo que han hecho con nosotros. Tal parece que los únicos, por ejemplo, que murieron en la Segunda Guerra Mundial fueron los judíos, cuando polacos murieron el doble que judíos, por ejemplo. Bien. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en el museo? Lo tengo al revés, porque como Rayain nos mete por el otro lado, esto es lo último que vamos a ver. Yo mencioné que dentro del museo hay varias sinagogas, trocitos de sinagogas que han traído de lugares de sinagogas que ya se estaban cayendo, querían hacerlas nuevas, y lo que quedaba de las sinagogas, pues lo trajeron al Museo de Israel. Ahí se ve el lugar del púlpito, podíamos llamar, que es un lugar importante, y ahora veremos el arca, es decir, el armario donde guardan los libros, que ocupa el lugar de nuestro retablo. No solía haber bancos ni sillas, como veis, o sea, aquí estaban todos de pie, y las mujeres siempre era aparte. En este caso, las mujeres irían arriba, al gallinero. Este es el arca de una de las sinagogas que vamos a ver. Son almacenes, son
armarios muy historiados donde quedan los rollos de la ley. Ahí arriba veis que hay una especie de celosía, era en esa sinagoga donde estaban las mujeres. Bien, entonces paseando por el museo te encuentras con esto. ¿Y esto qué es? Parece una ánfora antigua, pero es un edificio muy grande. Es el lugar que diseñaron para guardar los manuscritos que encontraron en el Mar Muerto. Entonces, todos esos manuscritos que estaban por ahí en las grutas, muy bien conservados, porque como hay cero humedad en la zona del Mar Muerto y encima estaba en una gruta oscura, pues no habían sufrido ningún deterioro, se los llevaron a Jerusalén. Y entonces han hecho dentro del Museo de Israel este edificio al que vamos a entrar, que tiene una luz tenue y ahí tienes algunas de las cosas que puedes ir viendo. Aunque si sí, esas son, las del Cuevas del Qumrán. Dentro no te dejan hacer fotos, no hay que molestar a los manuscritos que están reposando. Y ya digo que la luz es tenue para no molestar, por eso no tengo ninguna foto del interior. Entraremos. ¿Se amplió mucho desde que encontraron eso, los escritos en la historia de la Biblia? Sí, sobre todo es que te garantiza muchas cosas. Por ejemplo, hemos encontrado el Nuevo Testamento completo, lo tenemos desde el siglo II. Tenemos manuscritos desde el siglo II completos. Hemos avanzado mucho en estos años, no necesariamente en el Qumrán, ya estaban de antes. Hace un siglo solamente había manuscritos del siglo V en adelante. Ahora los tenemos del siglo II completo. Y hemos encontrado fragmentos del Nuevo Testamento del siglo I, o sea, de los primeros escritos, alguno en el Qumrán. Pero bueno, sobre todo son cosas antiguas donde te permiten constatar y comparar. Manuscritos hay muchos, pero estos son muy antiguos y entonces son como más fiables. Bien, pues eso está refrescado continuamente, porque claro, el sol también, hay que conservar la temperatura, todo. Toda esa historia hasta que investigas. Y le dije, Rayay, ¿cuántos manuscritos auténticos hay aquí? Porque los que vas viendo dices, esto es copia. Han hecho copias, para que se conserven mejor. Copias, 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 copias. Entonces, cuando vas viendo copias, le pregunté, Rayay, ¿cuántos manuscritos auténticos hay aquí? Ninguno. Se los han llevado todos a no sé dónde. Con lo cual dices, tanto edificio, tanta oscuridad, tanta no sé qué, y al final resulta que son todo copias. Son copias y donde están los originales. Están bajo tierra, se han llevado muchas cosas a una zona segura y ahí los tienen. Bueno, y esto, lo que está al fondo es la entrada por la que nos mete Rayay, que es la entrada a la maqueta, a la gran maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. Es, como veis... ¿No nos enseñó una foto con... Sí, la del templo. La del templo. Entonces, es inmensa. Es inmensa. Esta la hizo un señor para un hotel y estaba metida en una zona, una habitación inmensa que hicieron en el hotel para poner la dichosa maqueta, pero luego el hotel estaba en ruinas, lo iban a tirar y lo trasladaron, piedrecita a piedrecita, la trasladaron aquí al Museo de Israel al aire libre. Entonces, bueno, pues es una cosa interesante. Rayay nos irá diciendo, pues esto es, eso que vemos delante con muchísimas casas es lo que se llama la ciudad de David, porque es la primera Jerusalén, en la que vivió David. Y lo que es tan grande que es el templo. El templo, del templo. Bueno, ya no pongo más fotos y ya nos vamos a Abu Gos. Por la tarde ya, o sea que ya estoy en la tarde. En Abu Gos vamos a visitar sobre todo Samson. ¿Qué más cosas están ahí destacadas en la foto? No sé por qué está destacada la escuela, Abu Gos High School, no sé por qué, no es de la época, no sé por qué está destacada. Está destacada la iglesia de los Cruzados, como veis, y está destacado también el Arca de la Alianza, la iglesia del Arca de la Alianza, Covenant. Esas son cosas que hay en Abu Gos. Entonces, la iglesia de los Cruzados es del siglo XI, siglo XII y se conserva perfectamente. La iglesia de los Cruzados es que los cruzados llegaron allí en esa época y no sabían dónde estaba Emaús. Se había perdido la memoria del primer Emaús, Emaús Nicópolis. No tenían ni idea. Entonces dijeron, tenemos que buscar un sitio a 11 kilómetros de Jerusalén, porque
las traducciones actuales dicen 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios son 11 kilómetros. Y un lugar que tenga agua, porque Emaús significa agua, agua caliente, agua termal. Entonces encontraron aquí, en este sitio que está a 11 kilómetros, una fuente y encontraron que efectivamente ahí había un poblado desde el siglo I, pero que no se llamaba Emaús. Pero bueno, da igual, es el que encontraron y dijeron, vamos a hacer aquí el recuerdo de Emaús. Ese es uno de los lugares, ¿no? Entonces está la iglesia y abajo bajas, lo que pasa es que el año pasado no bajamos porque estaba oscuro, no habían encendido las luces, ni sabíamos dónde se encendían para bajar a la fuente. Y este año pues iremos o no iremos, porque dependemos del tiempo, porque queremos ir a Emaús Nicópolis. ¿Qué es el tema de la iglesia del Arca de la Alianza? Cuando David conquistó Jerusalén, salió de aquí, de Abugos, que no se llamaba Abugos entonces, luego saldrá el nombre. Y entonces el Arca de la Alianza la pusieron en una colina, eso que pone ahí Iglesia del Arca de la Alianza está muy en alto, en una colina desde la que se ve Jerusalén. Y ahí estaba el Arca para atacar Jerusalén. Atacaron Jerusalén, la conquistaron y ya cuando todo quedó ya afianzado, David quería construir el templo, Dios le dijo no, lo va a construir tu hijo Salomón, entonces pon una tienda como estaba puesto antes. Entonces puso una tienda en Jerusalén e hicieron el traslado solemne desde este lugar del arca hasta allí, que lo cuenta el segundo libro de Samuel, lo leo. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y la llevaron desde la casa de Abinadab en la colina. Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, conducían el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios desde la casa de Abinadab en la colina. Ahió iba delante del arca. David y toda la casa de Israel bailaban ante el Señor con instrumentos de ciprés, cítaras, arpas, tambores, sistros y címbalos. O sea, hicieron un traslado solemne. ¿Qué hay ahora allí? Un santuario de la Virgen. Una de las letanías del Rosario, ¿cuál es? Arca de la Alianza. ¿Por qué a la Virgen se le llama Arca de la Alianza? El arca es la que contenía las leyes de Moisés, que de alguna manera es lo que Dios les había dado a los judíos. Ella se le llama Arca de la Alianza porque tuvo 9 meses en su seno a Jesús. Ese es el motivo. Por eso son unas monjitas francesas las que están ahí, dedicaron la iglesia a la Virgen de la Alianza, la Virgen del Arca de la Alianza, por haber llevado en su seno. Entonces vamos a ver alguna cosa. Y luego Saxum, empiezo por Saxum. Saxum es una casa de retiros, como ahora que tenemos a Esperanza, que está en Solivella, pues esta es una casa de retiros que está allí en Jerusalén. Esta es la parte de la casa de retiros. Por la parte de atrás tiene un centro de visitantes donde tienen distintas cosas que vamos a poder ver. Tiene también un oratorio, el oratorio es Jesús con los 2 discípulos de Emaús en el camino de Emaús, ese es el retablo, y luego pues dentro tiene también unas grandes terrazas donde ves muchas cosas. Ahí tenemos la colina a la derecha y se ve una torre como la de aquí, la del Sagrado Corazón, y encima de la torre la Virgen. A ver, señalo. Aquí. Esa es la Virgen del Arca de la Alianza que está ahí arriba. Y Jerusalén queda aquí, no se ve desde esta foto. Pero bueno, entonces Saxum, visitaremos Saxum, que nos van a explicar toda la historia de Israel de un modo gráfico. Luego entraremos a ver una cosa pues un poco que se ve por los 4 costados, te sientas y todas las paredes se proyectan cosas, y tenemos también un montón de pantallas interactivas. Ahí es donde se puede comprar ese libro que se llama Huellas de la Fe, y puedes comprar otros recuerdos que tienen allí. ¿Quién vive en Saxum? En Saxum viven las personas que atienden la casa de retiros y las que atienden este centro de interpretación. Las que viven habitualmente, luego ya en la casa de retiros va cambiando la gente. Sé de uno de aquí de Gijón que va a ir en noviembre a Saxum una semana a una convivencia de supernumerarios. Bueno, entonces esto está tomado desde la colina. Ahí al fondo sí se ve Jerusalén, se ven los edificios de Jerusalén.
Estos edificios son de Jerusalén. Esto está tomado desde la casa de Aminadab. Bueno, desde la casa, ahora es una iglesia, ¿no? Ahí está la Virgen en lo alto, la Virgen del Arca de la Alianza, la que hemos visto antes, y luego tienen otra Virgen en el jardín que es muy bonita, que es esta. Entonces esto lo enseño, y detrás lo que está es el pueblo, Abu Ghosh. Lo enseño, pero por tiempo solamente vamos a poder ir a Saxum para luego poder ir a Emaús, Nicópolis, y no alargarnos. Aparte de que los horarios para subir aquí son complicados. Yo estuve en Saxum 25 días y a la tercera conseguí encontrarlo abierto. Entonces, bueno, ya no me aclaré con los horarios. Bien, entonces vamos a ver, como ya estamos con que me lo hace pequeño y ya no me lo agranda, quítate, no sé lo que me estás poniendo, pero no quiero verlo. Bueno, algo me lo hice. Vamos a ver los 3 lugares posibles de Emaús. El de más a la izquierda, que pone Anwaus, que es Emaús en aquella época, es el que tiene más tradición. Viene desde Orígenes, padre de la Iglesia del siglo IV, que visitó Tierra Santa y dijo, este es Emaús. Dijo, ¿por qué? Primero, porque se llama Emaús, cosa que no pasa con los otros 2. Segundo, porque existe y desde el Antiguo Testamento esta localidad. Y luego, bueno, por otras cosas. Pero claro, se le decía a Orígenes, pero ahí no hay 60 estadios, no hay 11 kilómetros, hay 30, 29 para ser exactos. Y entonces resulta que Orígenes era un gran estudioso de la Biblia. De hecho, hizo una versión de la Biblia en 6 columnas, con 6 manuscritos distintos. Una Biblia que se llamó las Hexaplas, por ponerlo en 6. Manejaba todo tipo de manuscritos. Dice, no, hay manuscritos antiguos y más de uno que ponen 160 estadios, no 60, que son eso, unos 30 kilómetros. Y entonces él decía, es aquí. Luego, además, a eso se ha añadido, pero ya muy posteriormente, siglo XIX-XX, que una santa, que no sé si tengo el nombre, a ver si lo tengo. Bueno, no, da igual, el nombre de la santa, tuvo una visión y dijo, Emaús está en tal sitio. Si hacéis excavaciones os vais a encontrar, y dijo lo que se iban a encontrar, se iban a encontrar restos de un campamento romano, porque en siglo II-III ahí se instalaron los romanos y quedaron restos del campamento romano y de tumbas de los romanos que son de esa época. Y ella dijo, es en ese sitio y os vais a encontrar esto. Y se pusieron a hacer excavaciones en ese sitio y se encontraron todo lo que había dicho esa mujer. Ventajas e inconvenientes. ¿Puede ser Emaús Nicópolis el auténtico? Ventajas. El Evangelio cuenta que estos 2 discípulos, Cleofás y otro discípulo, salieron de Jerusalén la mañana del día de resurrección y llegaron a Emaús para la cena. Entonces eso no son 11 kilómetros, si son 11 kilómetros llegas a comer. Eran muy andarines y caminaban rápido. Entonces encaja mejor que sean 30. Inconveniente. Ellos, en cuanto se dieron cuenta de que era Jesús el que estaba con ellos, salieron de camino de vuelta a Jerusalén y llegaron a tiempo a cuando el Señor se apareció a los discípulos. Entonces, claro, ¿a qué hora fue eso? Explicación que se da. Más o menos se cena pronto allí. 6, 6:30, 7. A las 7, 7:30 ya habían descubierto que era el Señor desaparece e intentan volver a Jerusalén. Como están en su pueblo no tendrían problema en conseguir cabalgadura. Y volvieron con la cabalgadura corriendo y en un par de horas pueden llegar a Jerusalén, 9, 9 y pico, y es la aparición. ¿Cabalgadura de qué tipo? De borrico. Los judíos no tenían caballos, los caballos los tenían los romanos. Ellos tenían borricos. Entonces, eso explica. Bien. Abu Ghosh, que se llama, ahí lo tengo escrito, Kiryat Yearim, era el nombre antiguo. Abu Ghosh se llama desde el siglo XVIII. ¿Queréis saber por qué se llama Abu Ghosh? Abu Ghosh es el apellido de una familia que vivía allí. Abu Ghosh, lo que está ahí escrito. Abu Ghosh, este está a 11 kilómetros. Es el que conté antes, que los cruzados hicieron allí una iglesia porque buscaban Emaús a 11 kilómetros de Jerusalén. Bueno, ¿por qué se llama Abu Ghosh?
porque el antiguo camino que iba desde la costa hasta Jerusalén venía por Emaús, pasaba por Abu Gos y llegaba a Jerusalén. Entonces por ahí pasaba todo el mundo. Y en Abu Gos se instalaron unos bandoleros que todo el que pasaba tenía que pagar. Y le cambiaron incluso el nombre al pueblo, que se llamaba Kiria Yeraim, lo cambiaron a Abu Gos. Bien, esto que pasó con el Emaús de los cruzados, que siglo XI, siglo XII, resulta que volvieron otra vez a atacar los musulmanes, aquello se perdió, y cuando un siglo y pico después volvieron los cristianos, ya no sabían cuál era el lugar que habían elegido los cruzados, y buscaron otro sitio a 11 kilómetros. Ese es el que pone el Cubeibe, que también está a 11 kilómetros. Bueno, pero es que tampoco saben. En ambos lugares se han hecho excavaciones. Han encontrado que allí había un poblado en el siglo I, pero no se llamaba Emaús. En el Cubeibe aseguran que han encontrado la casa de Caifás. No, habrán encontrado una casa y habrán dicho será la de Caifás, pero no es la casa de Caifás. Total, que ahora mismo tenemos tres. Bueno, para colmo, en el siglo XXI, o sea, en 2005, hace nada, de repente unos locos empezaron a decir, hemos encontrado por fin el auténtico Emaús. Y lo localizaron aquí, en Colonie, que está a 5 kilómetros, no tiene ningún tipo de antecedente histórico y es por un manuscrito antiguo que leyeron equivocadamente. En ese lugar lo que había era un lugar de descanso de los romanos, pero lo liaron con Emaús, que tenía un campamento romano. Entonces, pero no tiene ni pies ni cabeza ese, ¿no? Entonces son los tres. El que tiene más pinta es el Emaús Nicópolis, que es el que vamos a visitar, el lejano, el de Orígenes. No, otros pueblos, pero no, ya son otros pueblos. Al Cubeibe no vamos a poder ir porque por el medio está el dichoso muro que separa Palestina de Israel. El Cubeibe está en el lado palestino. Entonces, para llegar ahí podemos tardar infinito, en lugar de los franciscanos. Nuevamente difiero de Rayay. Rayay piensa que el auténtico es el de los franciscanos. Yo me quedo con el del Cubeibe, el último que he mencionado. Y por ahí también está el muro. El muro está entre Abu Gos, por aquí va el muro. Entre Abu Gos y este sitio. Bueno, este es el Emaús Nicópolis, lo que queda, de una antigua iglesia bizantina del siglo V. Quedan ruinas. Lo que está más al fondo es un monasterio actual. Ese monasterio tiene ahora, de hecho, monjes, unos monjes franceses de las Beatitudines, o como se llame. No os suena de nada esa orden religiosa, solo de sacerdotes. No os suena de nada, pero si os digo Jacques Philippe, ¿os suena de algo? Pues Jacques Philippe es de esa orden religiosa. No está allí él está en Francia, pero vamos, que está aquí. Bien, entonces esto lo han cubierto con lonas y puedes visitar el asunto y ya está, ¿no? Este es el de Abu Gos, el monasterio del siglo XI de los Cruzados. Es un edificio pues, muy cerrado, tiene poca luz dentro y ya claro, al sótano como no tengas luz no bajas. Esos son los monjes benedictinos, me parece que son ahora los que están. En su día eran los cruzados. Esto es lo del fondo, la fuente. Ahí puedes bajar hasta la fuente si hay luz. El día que yo bajé había luz, pero el otro día, la última vez no había luz. Y este es el de los franciscanos. Ahí. Tenemos el muro por el medio y no nos va a dar tiempo. No, pues probablemente solamente podremos ir a la Abu Gos Nicópolis, nada más. Por el dichoso muro. Además, como veis, es un pueblo árabe, se ve muy bien porque detrás ves una mezquita, ves el minarete ahí alto, esa torre. Las torres de iglesias por allí solamente vas a ver las nuestras, por decirlo de alguna manera, las de los lugares santos. Otras no vas a ver. Bueno. Este es el retablo de la iglesia, pero que no tiene ningún valor especial. Bien, y con esto he terminado el viernes. Mira tú que voy bien, ¿ves?
Uy, va, he desconectado el micrófono. ¿Para qué quiero? Bueno, yo quería apagar esto, pero no me lo ha hecho. A ver, Alt FN. Ah, mira, ya lo apagué. Vamos a ver. Es que este ratón está un poco loco. Vamos al sábado. Entonces, empiezo poniendo la zona... Uy, cuidado, que esto no es lo que yo quiero. Uy, qué mal se maneja esto. El recorrido de Jesús Jueves Santo. Pero bueno, ahí tenemos una imagen de Jerusalén y resulta que ya conocemos muchas cosas. A la derecha, donde tenemos Getsemaní, aparece el lugar de la ascensión, camino de Betania, el lugar del Pater Noster, el Dominus Flevit, donde el Señor lloró sobre Jerusalén, el Getsemaní, que es la basílica de la agonía del Jueves Santo, la tumba de la Virgen, todo eso ya lo hemos visitado. Si nos metemos dentro de las murallas de Jerusalén, te encuentras la iglesia de Santa Ana, esa también la hemos visitado. Luego está la explanada, la cúpula de la roca y la otra mezquita que se llama Al-Aqsa, que todavía no hemos visitado. Habremos hecho el recorrido del Vía Crucis, que va desde aquí, que es donde estaba Pilato, hasta Calvario y Santo Sepulcro, que están ahí. Entonces también el Santo Sepulcro lo conocemos. Ahí luego aparece la Ciudadela. La Ciudadela es el Palacio de Herodes, que también se le conoce por la Ciudadela. En realidad es nombre más propio, Ciudadela, porque Herodes ya construyó cuando ya estaba construido, lo amplió y ya se llamaba Ciudadela, al lado de la puerta de Jaffa. Luego aparece aquí un edificio que no tiene nombre. Esta es la Catedral de los Armenios, que está dedicada al apóstol Santiago. Yo siempre la he visto cerrada, por lo visto solo la abren a las 6 de la mañana para la misa, pero me ha pillado un poco a desmano, no he ido. Entonces, no, vamos, está ahí. Y entonces ya vamos a la zona que está fuera de la puerta de Sion, que se llama Sion porque toda esta zona, se le llama Sion. Sion se llama a toda Jerusalén, pero en concreto y más específicamente a esa zona, Sion. Igual que la zona del templo es el monte Moria, pues este otro es el monte Sion. En su día las murallas estaban más fuera, incluían todo lo que está ahí fuera de la Basílica de la Dormición, del cenáculo, etcétera. Todo eso estaba incluido dentro de las murallas en la época del Señor. El camino, dice ahí, camino aproximado del cenáculo a Getsemaní. Jesús lo hizo la noche del Jueves Santo desde el cenáculo, pasando por el Gallicantum, que es la casa de Caifás, que ahora es la iglesia de San Pedro y en Gallicantum, la iglesia del canto del gallo, porque ahí le cantó el gallo después de que San Pedro negara 3 veces al Señor, pues pasa por ahí el camino, por justo la casa de Caifás. Ahí hay una bajada, y esto es bajada casi de escalera, bueno, y sin casi, de escalera, y ya va recorriendo, pasa cerca de Siloé. Siloé aparece en los Evangelios, la fuente de Siloé, y ya vas a Getsemaní, que es lo que hizo el Señor el Jueves Santo por la noche. Y luego lo tuvo que hacer de vuelta, porque en Getsemaní lo cogieron preso y le llevaron a casa de Caifás, a Gallicantum, con lo cual volvió a hacer el mismo camino en dirección contraria. Gallicantum está aquí. Getsemaní está aquí. O sea, por la noche hizo primero este camino de ida, se puso a rezar, allí vinieron, le hicieron preso y lo volvieron a traer ya atado hasta llegar al Gallicantum. No te creas que son tantos, 15, 20 minutos, no es tanto. Pero bueno, esto lo pongo sobre todo porque es lo que vamos a visitar el Sábado Santo, el cenáculo, la iglesia de la Dormición, que era la casa donde vivieron San Juan y la Virgen después de la ascensión del Señor. El Señor le encargó a San Juan, ahí tienes a tu madre, y se le encargó de cuidarla, y vivieron ahí. Se le llama indistintamente casa de San Juan o casa de la Virgen. Y luego visitaremos el Gallicantum, pues porque, bueno, pues el lugar de donde Caifás lo llevó para preso, donde San Pedro hizo las 3 negaciones.
Y el resto del día, el resto del día está previsto por la tarde, pero yo sé que Rayay le gustará ver si lo consigue meter por la mañana y así nos deja la tarde del sábado libre para compras completas. Si no, en la tarde del sábado está previsto visitar el Muro de las Lamentaciones, que es esta parte de muro del templo. Por la parte de fuera es el Muro de las Lamentaciones. Así que ahí tenemos todo lo del sábado. ¿Y la puerta judicial ya cuándo vamos a ir a verla? El sábado por la tarde, quien quiera. Una cosa es la puerta de Sion que aparece ahí, no es un tema antiguo, simplemente es que lo pongo porque por la puerta de Sion apareceremos en algún momento. Entonces la puerta de Sion, que es esta, tiene dos características que quiero señalar. Una, que también tiene un agujero, igual que el del camello. Y segundo, que como veis está todo el muro como agujereado. Y es que en la guerra de los años 40 del siglo pasado entre Israel y Jordania, ahí hubo unos cuantos combates y todo eso son agujeros de balas. Está toda la puerta, como veis, llena de agujeros. Bueno, se ven, es igual. Bien, entonces vamos al cenáculo. Pero como vamos a empezar con la misa, en lugar de ir al cenáculo, vamos a ir paré con paré al convento de los franciscanos, que se llama Cenacolino, cenáculo pero en pequeñito. ¿Por qué vamos ahí? Porque en el cenáculo no te dejan celebrar misa. Entonces, para celebrar misa tienes que hacerlo paré con paré en el convento de los franciscanos. Por eso vamos al convento de los franciscanos a hacerlo. ¿Por qué no te dejan celebrar misa? A ver, este es el interior del cenáculo, o sea, el lugar donde vamos a celebrar la misa, donde, según Esperanza, yo voy a renovar las promesas sacerdotales, pero es que eso se hace delante del obispo y allí no voy a tener al obispo delante, no sé lo que voy a hacer. Pero aquí es la costumbre es esa, porque el Jueves Santo es el día también de la institución del sacerdocio, de la institución de la Eucaristía. Y luego en el cenáculo, en ese mismo sitio, pero otro día, es el lugar de la venida del Espíritu Santo. Son tres cosas. Bien, esta es una foto del año pasado, con el fraile que está allí al frente, que no me sale el nombre, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo somos? Pero habla mucho, hay que pararle, hay que frenarle. Hay que frenarle. Sí, lleva allí muchos años. Ya el año pasado tocaba cambio y especulábamos si le iban a cambiar o no, y no, ya he visto que lo han confirmado. Es que él aprovecha, o sea, yo voy a la sacristía a revestirme, entonces sale él y se pone a hablar, aprovechando que estáis todos. Entonces yo tengo que salir a la fuerza a decirle ya que vamos a empezar la misa, porque si no él sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Luego él ha escrito libros que los vende muy baratinos, a 5 euros. Libros sobre Santo Sepulcro, libros sobre el cenáculo, que te cuentan toda la historia del cenáculo a lo largo de los siglos y otros 2 libros más. Yo solo tengo estos 2, el del cenáculo y el del Santo Sepulcro. Entonces terminas la misa y vuelve a salir. Y llega un momento y dice que nos tenemos que ir, que no pensábamos pasar aquí el día. Entonces ya dice, bueno, pues fuera hay que hacerse una foto. Entonces hacemos la foto. Bien. Este es el cenáculo. Entonces el cenáculo, ya cuento la historia. El cenáculo era una casa que no sabemos de quién era. El Evangelio dice que es la casa de fulano, pero no sabemos quién era fulano, pero ya se quedó que ahora fulano es cualquier genérico. Fulano. Entonces, y dice que era en la planta superior, o sea que la casa tenía por lo menos 2 plantas, la planta superior. Con la destrucción de Jerusalén quedó la memoria del lugar, pero no quedó la casa. La casa quedó destruida. Intentaron hacer cosas, por ejemplo, ahí se ha descubierto, excavando, que hay una iglesia-sinagoga del siglo II, o sea que allí quisieron construir una iglesia y la hicieron. Iglesia-sinagoga porque se parecen a las sinagogas, las primeras iglesias las hacían igual que las sinagogas, lo que pasa es que en vez del del armario, pues ponían un retablo y el púlpito se mantenía o se ponía a un lado porque lo importante era poner el altar donde se celebraba la misa.
Entonces ahí se encuentran restos en las excavaciones de una iglesia sinagoga. Pero aquello fue destruido 1000 veces, primero por los persas, luego por los musulmanes, y entonces esto ya cuando llegaron los cruzados decidieron también construir una iglesia. Y quisieron respetar el tema de que fuera la planta alta. Entonces dejaron la planta baja vacía y en la planta alta es donde construyeron esto. Por eso veis esos arcos arriba que corresponden a una iglesia. Está hecha en el cenáculo. Luego los musulmanes se volvieron a quedar con el lugar y construyeron y lo convirtieron en mezquita. Por eso encuentras esto, que claramente no es de los cruzados, sino que es de los musulmanes, y esto mismo, que es del lugar donde se sienta el imán. Entonces, esas son cosas musulmanes. Pero bueno, ahí está, ¿no? Esa es la zona. Entonces, con tanta pelea a la que se unieron los judíos, porque en la planta de abajo se hizo un recuerdo de la tumba de David, que ahora explicaré, entonces también los judíos querían ir. Y entonces, al final, siglo XX, esto se lo quedó el Estado judío, aunque estaba comprado por los franciscanos y lo siguen diciendo, que esto es nuestro. Se lo quedó el Estado judío y prohibió que allí hubiera ningún tipo de culto, ni musulmán ni cristiano. Aunque ellos abajo han puesto una sinagoga, claro. Eso sí. Bien, entonces, se visita, pues visitas, ahí tuvieron lugar la última cena, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y más adelante el descenso del Espíritu Santo. Aunque aquí a la izquierda, no lo pongo, hay otra habitación que dicen que esa es la del Espíritu Santo, pero el Evangelio no distingue, dice que era el cenáculo y punto, ¿no? Un cenáculo que era amplio, porque se calcula que habría unos 120 discípulos el día de Pentecostés y estaban todos allí. Padre, ¿se puede suponer que la Virgen María y las santas mujeres prepararon la cena y prepararon todo? Claro. Sí, ¿no? Sí, si no, ¿quién crees? Claro, por eso ellos llegan y ya lo tienen hecho, ¿no? Bien, entonces ahora aquí dejaron celebrar misa, por ejemplo, a ver, voy leyendo y ya está. Se hizo una iglesia sinagoga, ya después de los años 70, después de la destrucción de Jerusalén. En el siglo IV se construyó una basílica que se llamó Santa Sión, destruida y reconstruida varias veces. Cuando llegaron los cruzados, siglo XII, fue cuando hicieron esto. En 1552 se convirtió en mezquita. Los franciscanos estaban allí desde antes, desde 1333. Echaron a los franciscanos y se quedaron musulmanes. Actualmente sin culto. Dejan a los franciscanos tener culto el Jueves Santo y el Domingo de Pentecostés. Ese día pueden pasar a celebrar allí. El resto en el Cenacolino. Y varios papas han orado allí. Juan Pablo II y Papa Francisco les dejaron celebrar misa aquí. Se puso un altar y pudieron celebrar misa. Pablo VI y Benedicto XVI han orado allí simplemente. Entonces vamos al tema de la tumba de David. Debajo dejaron una habitación vacía y haciendo excavaciones encontraron una tumba normal, no era una tumba de un rey, ni mucho menos, y encima vacía. Y entonces se les ocurrió, oye, están buscando siempre y seguimos buscando la tumba de David. ¿Por qué no hacemos aquí un recuerdo de David? Y entonces hicieron lo que se llama un cenotafio. Hicieron una tumba, pero vacía. Y bueno, y lo hicieron ahí abajo, y ahí abajo quedó. Entonces, bueno, ya está. El que más buscó la tumba fue Herodes, el Grande. No por piedad hacia David, sino porque en las tumbas reales solía haber muchos tesoros. Entonces es lo que se buscaba. En la época de Herodes el Grande se decía que ya la habían encontrado, que ya la habían vaciado, pero no se sabía dónde estaba. Herodes el Grande buscó, no encontró, e hizo en la ciudadela que antes vimos una torre, que la llamó Torre de David, y que pasó durante muchos años por ser la tumba de David. Pero bueno, se sabía que no era allí. Entonces ya está, con todo ese asunto ya está. Entonces resulta que en 1167 un judío español que había ido a Jerusalén contó a la vuelta que había escuchado a Jerusalén a un rabino decir que por casualidad se había encontrado la tumba de David y de otros reyes de Judá justo debajo del cenáculo. Ya entonces ya más lío. Y que había ahí una gruta con columnas de mármol recubiertas de oro y plata, con una mesa de oro, un cetro, una corona y muchos cofres,
y que por orden del patriarca fue sellada. Esto llegó a oídos musulmanes y les bastó tiempo para decir, esto es nuestro. Y excavaron. No encontraron nada, no hay nada. Pero ya quedó ahí que hay la tumba de David, la tumba de David, la tumba de David. Por eso los judíos consideran que ahí está la tumba de David. Cuando la guerra judeo-jordana de los años 40, Jordania en un momento dado se quedó con todo el templo y por lo tanto también con el muro de las lamentaciones, los judíos el único sitio al que podían ir a rezar era aquí. Y empezaron a venir aquí. Por eso pusieron una sinagoga al lado. No la vemos, la sinagoga, ¿eh? O sea, está todo tapado con cortinas y no la ves, pero está. Total, que con este asunto es por lo cual está prohibido el culto, salvo la sinagoga que hay debajo que tienen los judíos y que ya está, ¿no? Entonces, con este asunto vamos a ver, este es el cenotafio. Ahí veis una especie de pared de madera a mitad de cenotafio, y es porque los hombres y las mujeres tienen que rezar en lugar distinto. Entonces tú cuando entras tienes que ver por dónde entras y entras por el lugar de las mujeres a la izquierda, el lugar de los hombres a la derecha, para rezar. Entonces, que lo sepáis. Y a la izquierda del todo hay una cortina y detrás están las mujeres que están en la sinagoga. Como va a ser un sábado, precisamente un sábado, el día que vamos a ir, eso va a estar lleno de judíos. Entonces, bajito. Te dice al entrar, guarde silencio, no sé qué y no sé cuánto, pero en fin, cuando estás en la zona de los hombres oyes cosas, en la otra zona, no sé por qué. También otra cosa de los sábados es que está prohibido hacer fotos. Un movimiento mecánico, no lo puedes hacer. Entonces eso no te lo controlan por ahí, pero sí lo controlan en el muro de las lamentaciones y en la tumba de David. Entonces, en esos sitios tienes que hacer fotos discretas. Te pones el móvil, clic. No modelo Esperanza, que no hay manera de convencerla de ese asunto. Poneros ahí. Es que le llamaron la atención. ¿Cómo no le van a llamar la atención? Le querían quitar el móvil, lógico. Sí, pero es que no puede hacer eso. O sea, que tenemos que ser ahí y en el muro de las lamentaciones, porque justo, si fuera otro día podías hacer todas las fotos que quieras, pero ese día no, porque es sábado. Entonces, este es el cenotafio y ya con esto vamos a ver, bueno, esto es el plano, pero que ya lo vemos aquí. Ahí tenemos la iglesia, donde estamos es en esta zona. Es lo que vamos a ver esta mañana. Y ahí está el muro que llama muro del llanto, muro de las lamentaciones o lo que sea. Ya sé por qué he puesto esto. Porque también los judíos siguen todavía buscando la tumba de David, aunque vayan a rezarlo allí. Y tiene toda la pinta de que la tumba de David está más bien en la zona de Ofel, esta zona, donde hay todo un parque arqueológico donde siguen sacando cosas. Todavía estos días en los periódicos yo me he encontrado con noticias de cosas que habían encontrado en esa zona, muy antiguas, incluso más antiguas de cuando estaban los judíos, o sea, muy antiguas. Pero de hecho hay una zona de tumbas reales aquí abajo, que esas ya están todas vacías y demás, pero quedan los restos de las tumbas reales. Entonces, toda esa zona que pone parque arqueológico es donde tiene toda la pinta de estar David y no debajo del cenáculo, donde ya han escarbado lo que han querido y no han encontrado nada. Bueno, ahí está la zona de Ofel. Esto que se ve es el templo. Esta es una de las mezquitas, esta es la mezquita de la cúpula de la roca o la mezquita de la cúpula dorada. Ahí está el muro completo. En este lado de aquí fuera, toda esa plaza es la plaza del muro de las lamentaciones, que es donde vamos a rezar, y todo esto es un inmenso parque arqueológico, que es donde están ahora trabajando y encontrando todavía cosas. Bueno, entonces visitaremos después la iglesia de la Dormición, la iglesia que se construyó encima de la casa de San Juan y de la Virgen, donde la Virgen ya llegó un momento en que enfermó. ¿Cuántos años más vivió la Virgen desde que el Señor se fue al cielo? El Señor se fue al cielo más o menos en el año 35, como muy tarde de nuestra era. Bueno, perdón, 35 no, 31, que digo yo 35. La muerte de Jesús fue en el año 31. Lo que digo 35 es que el Señor tendría unos 35 años. O
Señor, en la fecha de nacimiento de Jesús, la que se baraja ahora, es entre el año 4 o 6 antes de Cristo. Parece una contradicción, pero es que el año en que se fijó como año cero, como año de nacimiento de Cristo, está equivocado. Se fijó en el año 300, considerando cuándo había muerto Herodes el Grande, que murió poco después del nacimiento de Jesús, ya ellos en Egipto. Pero es que había equivocado en la fecha de la muerte de Herodes. Herodes había muerto antes. Por eso, más o menos 4 o 6, y el año de la muerte de Jesús, el año 31, tendría el Señor unos 35 años. ¿Cuántos años más? ¿No tuvo 3 años de 30 a 33? La vida pública. No, del 28 al 31. 30 a 33. Que no, 30. Tenía sobre 30 años, no 30 años, sino sobre 30 años cuando comenzó la vida pública. Entonces, si está datado, no lo tengo aquí. El día de la muerte del Señor está localizado, 7 de abril del año 31. Espero no equivocarme, porque de repente me entra la duda si era el 30 o el 31. Esa es la fecha de la muerte. Si la fecha de nacimiento es entre el 4 y el 6 antes de Cristo, los años que te salen son 35. Bien, entonces la Virgen, según distintas tradiciones, vivió entre 15 y 20 años más. Por lo tanto, la Virgen fallecería entre el año 45 y el año 50. ¿Cuántos años tendría la Virgen al fallecer? Como siempre la pintamos joven, si digamos 23, pues no. Por eso, entonces entre 65 y 70, que era mucho para la época. Enfermó y murió aquí. Como ya al enfermar pudieron avisar a los apóstoles y la tradición dice que los apóstoles se reunieron. ¿Dónde dice que salga un protoevangelio? Tradiciones. Que la Virgen enfermó, porque claro, a mí me encantaría saber si fue Protoevangelio de Santiago. al cenáculo, si estuvo enferma. Yo no entiendo por qué no nos ponen eso en la Biblia. Porque el Evangelio, cálmate, o si no, te pongo, a ver, ponle un WhatsApp a alguno de los 4 evangelistas y pregúntaselo, a ver por qué no lo pusieron, pero ¿qué quieres? Me parece muy bien. Porque la revelación que tenemos, el Señor quiso que fuera la mínima para saber lo que tenemos que saber para llegar al cielo. Pero no todo. Y San Juan, de hecho, lo termina diciendo así en los Evangelios, diciendo que si se escribiera todo lo que hizo Jesús, no cabrían los libros en este mundo. Entonces él escribió lo esencial para que creyésemos que es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Entonces todo esto hay que recogerlo de otras tradiciones y evangelios apócrifos. Por ejemplo, el protoevangelio de Santiago cuenta muchos detalles de estos. Y hay otras tradiciones que hablan de este asunto. Entonces, la Virgen tendría entre 65 y 70 y falleció aquí. De aquí la llevaron a enterrar al lado de Getsemaní, a la tumba que ya tuvimos ocasión de ver. Esto es dentro de la dormición una estatua de la Virgen durmiente o fallecida. Esto es, ya tendremos ocasión de verlo y además muy bien porque está recién restaurada esa basílica. El año pasado estaba en obras, no la pudimos ver. Este año pues podremos verla. Bien, y de ahí nos vamos, bueno, una cosa de la tumba, no, ya lo conté, lo de la tumba, entonces ya está, que tengo que acabar. Esto es la iglesia construida encima de la casa de Caifás, que está dedicada a San Pedro in Gallicantum, el canto del gallo. Entonces ahí es donde llevaron a Jesús, donde sufrió esa noche el proceso que no valía, porque los judíos nunca juzgaban de noche, lo juzgaron de noche, y a la mañana siguiente hubo que volver a repetir el juicio, por lo menos ratificarlo con el Sanedrín. Entonces, bueno, quizá el Sanedrín vino hasta la casa de Caifás y ratificaron todo, o quizá camino de Pilato pasaron por el Sanedrín. Esto está dentro de la basílica, pero lo fundamental está debajo. Tienes que ir bajando niveles para llegar hasta las grutas donde estaba Jesús. Este es el monumento que está fuera, el canto del gallo, y ahí se ve a San Pedro, un soldado, etcétera, la negación. Es difícil fotografiar esta escultura porque es toda negra, entonces no hay manera. Y el sol te pilla además en contra y no hay manera. Bien, esto ya son los sótanos. Después del juicio, que acabaron relativamente pronto, ya se fueron todos a su casa y al Señor lo dejaron allí encerrado en una cisterna de agua.
Una cisterna para la cual lo bajaron por cuerdas desde ahí arriba. Ahí lo bajaron hasta abajo. Ahora se puede bajar abajo porque han hecho una escalera para que puedas bajar. También hay una tradición que dice que el Señor no lo dejaron bajar del todo, sino que lo dejaron colgado toda la noche. Hay una cerámica fuera. Bueno, ahí abajo, es que como no me sé el orden, me lío. Ahí abajo han puesto, aquí a la derecha se ve, un sitio para leer. Y en ese sitio para leer han puesto un salmo, el Salmo 88, que da la impresión de que fue escrito 1000 años antes para ese sitio. Entonces ahí lo puedes leer, está como un libro porque está en muchos idiomas. Entonces buscas el español y lo lees. Luego pondré el texto. Y esta es una cerámica que está afuera explicando cómo dejaron al Señor allí, colgado toda la noche. Eso es lo que dice la tradición de allí. En los evangelios no está. No busques. No busques. Pero ahí está. Córcholis, no he puesto el Salmo. El Salmo 88 es el de desde lo hondo a ti grito, Señor, de profundis. Entonces leerlo allí tiene su emoción. Tiene su emoción, porque dices, es que es el salmo que Jesús seguro que esa noche repitió allí dentro. Jesús se sabía de memoria todos los salmos. Los judíos se los sabían de memoria prácticamente todos, porque era con lo que rezaban. De manera que ahí estamos, ¿no? Bien, este es el camino que dije que es casi escalera, saliendo de la casa de Caifás para ir hacia Getsemaní. Y como veis es una escalera prácticamente. No te dejan meterte por ahí, está todo vallado, ahí a la derecha se ven las vallas y puedes ir por los lados sin pisar las piedras, pero se conserva. No, claro, para que no cojas guijarros ni cojas nada. Ya que se conserva la escalera, pues ya está, ¿no? Bien, y ahí está el muro de las lamentaciones, otra foto del templo, que es lo que está al fondo, la explanada del templo, y aquí a la derecha, con todo este batiburrillo, es el muro de las lamentaciones, al que iremos. En principio por... Sí, aquí no se ve bien, pero, bueno, sí se ve bien, mira, esta es la división, las mujeres aquí y los hombres aquí, que lo sepas, ahí estrujaditas. En el Londres es increíble la cantidad de gente, judíos, ellos delante con los niños y ellas detrás con las niñas. Claro. Y yo me pongo, yo es que... Entonces, aquí está la foto donde se ve la zona de las mujeres que están asomadas mirando para la zona de hombres y, en fin, ahí tienes sillas para sentarte y ponerte a rezar. Como iremos un sábado, te encontraréis muchos pupitres y muchos judíos rezando con pupitres prácticamente de colegios. Sí, para poner escrito el asunto y sentarse y poder moverse. Porque una de las cosas que hacen los judíos es que rezan con todo el cuerpo. No rezan simplemente leyendo, sino que tienen que ir acompasando el rezo con los movimientos. Entonces ahí se ponen. Entonces ahí te puedes acercar al muro y al muro ya te pones a rezar, metes tu papelito, lo que quieras. Debajo de las sombrillas lo que te encuentras son las escuelas rabínicas. Puede haber como más de 100. Y ahí tienes un montón de lugares donde cada escuela rabínica guarda sus propios libros del Antiguo Testamento para que los uses. Entonces tienen sus propios libros, los suyos, ¿no? Y por eso hay tantas sillas atrás, porque esa foto no está tomada un sábado. Si fuera un sábado, estarían todas extendidas y todas en uso. ¿Pero las escuelas rabínicas hablan solo de la Torá o cada uno tiene sus rollos? Tienen sus distintas maneras de interpretar. Por ejemplo, el sábado. Algunos interpretan que en el sábado se puede conducir, otros que no se puede conducir. Por ejemplo, por el hecho de ser sábado, no hay autobuses, no hay tranvías. La ciudad está prácticamente parada. No hay aviones. Solo pueden caminar unos pasos, ¿no? Sí, solo pueden caminar un cierto espacio-tiempo, lo que pueden caminar un sábado. Y no hay aviones. Air Europa tiene avión todos los días. A Israel menos los sábados. Y igual que Air Europa el resto de las compañías. No hay aviones. No, el aeropuerto está parado. Qué bueno, ¿no? No sé si es bueno, pero es. Y hay hoteles, no sé si nos tocará en alguno de los que estemos, que el sábado tienen un autobús, tienen un ascensor de sábado. Un ascensor de sábado no es un ascensor que no para,
Está continuamente yendo de planta a planta sin que tú des a ningún botón, porque no pueden dar a ningún botón. Entonces, ¿Da de comer? Porque si no trabajan. pues ahí vienen las trampas. Teóricamente ellos solo pueden comer comida kosher, comida hecha por un judío con ciertas cosas, pero depende de la escuela rabínica. Ese sábado cogen el coche, se van, por ejemplo, a Burgos, que está lleno de restaurantes árabes, y comen comida árabe. O sea, hay más rigidez y menos rigidez. Cada escuela es cada escuela. Entonces tienes muchos rabinos, pero no tienes unificada la doctrina. Antes de entrar hay que purificarse, aquí hay que purificarse para todo. Entonces, al entrar tienes estos sitios con agua para poder hacerlo. Bien, aquí tienes a la gente rezando, no puedes entrar sin el gorrito, como es natural, no me acuerdo ahora ya ni cómo se llama. La kipá. Y esto es una ceremonia. Están llegando para hacer una ceremonia. Bat mitzvah para niños y bar a secas para niñas, que se hace cuando pasan a los 13 años, o sea, cuando cumplen los 12, aunque los niños a veces esperan a los 13. Es el momento de la madurez de la criatura, justo cuando el Señor fue al templo. Entonces, para demostrar la madurez, el niño tiene que ir a la sinagoga, o sea, a su propio pueblo, o ir al Muro de las Lamentaciones, a cantar un trozo del Antiguo Testamento. Entonces, es una cosa festiva, va a medio pueblo, esos están entrando para hacerlo en el Muro de las Lamentaciones, y entonces van cantando, van con música, van con todo, el niño canta y ya es mayor para la ley de Judá. Entonces ahí está el niño leyendo, en perfecto hebreo, claro. En los rollos de la ley se ponen así, se va enrollando por un lado mientras se va desenrollando por el otro, y así pueden ir leyendo. En hebreo, que no en arameo. En hebreo, claro. La Sagrada Escritura la conservan prácticamente toda en hebreo, menos los últimos libros que están, algunos en arameo y otros en griego. Bueno, realmente conservar ahora mismo todo se conserva en griego y en latín y en otros idiomas, ¿no? Pero La película de Mel Gibson es en arameo, la película no está hablando Jesús en arameo. sí, Jesús hablaba el diálogo, la lengua coloquial era el arameo, el hebreo se tenía para la lengua litúrgica y el griego para la lengua comercial. Más o menos se manejaban todos en las tres lenguas. El latín solo lo sabían los romanos, pero bueno, los romanos sabían griego. O sea, que se manejaban en idiomas que es un gusto. Pues ahí está la criatura cantando, van con un puntero y van cantando. Bien, tarde de compras. Entonces, por la tarde iremos a comprar. Compraremos, la zona de compras más está entre la puerta de Damasco, que es esta, y la puerta de Jaffa, que es esta. Por ahí, por toda esa zona, que es zona árabe, es por donde tienes más tiendas. Entonces, no sé cómo iremos. O sea, después de comer, porque Ragai intentará que todo lo anterior sea por la mañana, después de comer, si es bueno, nos dejará el autobús para bajar y nos dejará en la puerta de Jaffa y ya está. Y si no, dirá, ala, a caminar. Y iremos caminando desde el hotel y entonces entraremos por la puerta de Damasco. Entonces ya vamos caminando y por aquí tienes, todo esto son tiendas. La zona central, hay también un mercado y demás. Y pasamos por zonas conocidas. Este es el Santo Sepulcro y al lado estará San Alexander. Entonces eso, para que no os perdáis, os voy a mandar ese plano sin las sombras, ese plano para que tengáis un plano de Jerusalén. Documento, busca documentos. Entonces, plano de Jerusalén 1, plano de Jerusalén 2, allá va. O sea que ya os llegan por ahí 2 planos de Jerusalén. Ay, es que se me olvidó traerlo. He comprado un plano de Jerusalén. Solo he encontrado planos en inglés. Pero bueno, como los nombres de las calles siempre están en hebreo, en árabe y en inglés, pues mejor que esté en inglés. Aquí hay muy mala cobertura, ¿no? Ya llegará la foto cuando llegue. Entonces, en esa zona es donde vamos a comprar. Quienes vengan conmigo, yo voy a recorrer lo mismo. O sea, si entramos por la puerta de Damasco, voy a recorrer hasta aquí y aquí me pararé en San Alexander, que es donde está la puerta judiciaria,
También me quiero parar en el Santo Sepulcro para despedirme y bueno, y las tiendas, da tiempo a todo. Si entramos por Jafa, pues es un poco lo mismo y apareces ahí. ¿Usted sabe regatear? No, Yo tampoco. Esperanza la que sabe regatear. El año pasado la querían contratar en una de las tiendas, pues ahí vamos, ¿no? Entonces, para luego, si no se apiadan de nosotros y no nos buscan el autobús, tendremos que salir por la puerta de Damasco. Para ir caminando hay que ir a la puerta de Damasco. Si no, puedes salir por cualquier puerta y vas rodeando la muralla hasta que llegues a la de Damasco, tampoco hay más. Y de la puerta de Damasco hay que subir hasta el hotel. De la puerta de Damasco, que está aquí, hay que subir hasta el hotel que está aquí. Según la agencia son 20 minutos. A mí me parece que va a ser más bien media hora. Es 1,5 kilómetros, tampoco es tanto, pero a nuestro paso tranquilo va a ser media hora. Tiene una ventaja, y es que es siempre la misma calle, la calle Nablus. La calle Nablus empieza, bueno, no, la numeran desde arriba, el hotel tiene el número 5. La calle Nablus, por decirlo de alguna manera, empieza en la puerta de Damasco y simplemente yendo por la calle Nablus, acabas en el hotel. Simplemente hay que saber que hay un sitio donde la calle Nablus hace una curva más grande a la derecha, a ver si lo consigo ampliar, si me deja. Pero si está escrito en la pared, Nablus. Sí, Nablus. Entonces es seguir la calle Nablus y no te pierdes. O sea, que en ese sentido, si tuviéramos que cambiar de calle sería más complicado. Una vez que veáis el mapa, vosotros que sí que lo vais a poder ampliar, veréis que no hay ningún problema. Bien. ¿Hay coches en Jerusalén? Hay coches dentro de la muralla. Alguna vez se mete alguno, pero ya te puedes apartar un portal cuando pasa un coche porque es que no cabe. Hay carromatos, hay un poco. Además, encima está todo en cuesta. Hay escaleras, pero ponen medio rampas para pasar. Esta es la entrada de San Alexander, parece una casa. Dentro está la iglesia de San Alexander y en el sótano la puerta judiciaria. Entonces aprovecho para explicar cómo es una iglesia oriental. La iglesia oriental se distingue el vestíbulo, que lo llaman nártex, lo que queda fuera. La nave, sin bancos habitualmente. Como veis ahí, no hay bancos. No hay bancos. Pasaba también en las iglesias nuestras. Hasta la Edad Media no había bancos. Luego ya se fueron poniendo y ahora en todas hay bancos. Ellos van con retraso porque algunas ya les han puesto bancos, otras están sin bancos. Eso sí, la homilía hay que escucharla de pie. Considera una falta de respeto sentarse durante la homilía. Entonces, la nave sin bancos. El presbiterio, lo que nosotros llamamos presbiterio, ellos lo llaman santuario, que incluye el altar y el sagrario. Y separan el presbiterio, lo separan de la nave con una pared de madera, que es lo que ves ahí. Entonces, pues ya está, esa es la separación. Y en el medio hay una puerta. La puerta está abierta en muchos momentos de la celebración, pero por ejemplo cuando llega la consagración la cierran. Quieren como preservar el misterio y no la abren hasta la hora de la comunión para repartir la comunión. Entonces nos encontraremos las iglesias ortodoxas, las iglesias orientales, todas pues con eso, con esa especie de barrera, con esa que se llama el iconostasio, es el nombre. Ay, espera, esto es al revés, este es el santuario, está ahí el altar. Está el altar, o sea que la nave es lo que está detrás. Bueno, esto ya lo vimos el otro día, que es la puerta judiciaria, y hay alguien pasando por la aguja, para que quede claro. Bien. Y llegamos al domingo. A ver, llegamos al domingo. Sí, me hace caso, ahora no me hace caso. Bueno. Este ratón sigue estando loco. El domingo. Entonces el domingo no está previsto, pero yo quiero ir a la explanada del templo. Voy a aprovechar que el domingo es el cambio de hora, con lo cual tenemos una hora más. Entonces vamos a aprovechar. Quiero ir al templo. Esa es la foto de la maqueta que ya había puesto el otro día. A la derecha del templo, esto es la torre, es la fortaleza Antonia, donde estaba Pilato. Esta es una foto actual. Ahí se ve pues las dos mezquitas.
Al-Aqsa, que significa la lejana, porque en su día cuando se construyó era la mezquita que estaba más lejos de la Meca, por eso le llamaron la lejana. Y luego la otra, la mezquita de la cúpula dorada, la mezquita de la roca, porque ahí está la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y ahí está la explanada, que es inmensa y que tiene zonas de jardines, tiene de todo, no está todo al mismo nivel la explanada. La entrada a la explanada se hace por este pasillo. Solo podemos ir el domingo porque viernes y sábado está cerrado. Viernes porque son la fiesta de los musulmanes, sábado lo de los judíos. Unos por otros no se puede visitar. Entonces la idea es entras por una puerta y sales por otra. Estás un ratín dentro y sales. No voy a intentar visitar ninguna mezquita que según tú se pueden visitar, pero no lo voy a intentar porque tampoco te interesa. Es que para pasar a la explanada piden que hay un checkpoint. Sí, hay un checkpoint. Y te piden que vistas Sí, correctamente. eso para todos que los no sitios, lleves los cristianos, que no pongas cruces ni nada. Sí, eso guárdalo todo. Que lo guardes todo y que no. Bueno, pero por eso he preguntado, hay que llevar trapo, hay que llevar pañuelo, hay que llevar Tanto ropa como eso, no recuerdo yo eso. No, bueno, de hecho ahí ves a la gente y no va nadie con pañuelo. Hay que llevar ropa especial. Esta es Al-Aqsa y no tienes que llevar ropa especial y tampoco ves que la gente lleve pañuelos encima. Pero para entrar dentro a lo mejor sí, ¿no? Porque si no te dan ellos un trapo de... No, pero no vamos a entrar en las mezquitas. Sí, sí. Esta es la Al-Aqsa y esta es la otra. Ahí, tomada desde la explanada. La explanada, como se ve, es inmensa. Bien, entonces de ahí nos vamos a Jaffa o Jope. ¿Y se supone que la roca está ahí dentro? Se supone no, está. Está. En Jaffa, Jope, han pasado varias cosas. En el Antiguo Testamento hay un personaje, a ver quién me decís que pasó por ahí, por ese puerto. ¿Por dónde? Por el puerto de Jope o Jaffa. San Pedro. O sea, Antiguo Testamento. A ver, ballena, Jonás. Jonás, cuando le pidió Dios ir a Nínive, salió corriendo y buscó un puerto, que fue este. Se subió al primer barco que encontró y se marchó. El barco iba nada menos que a Huelva, no vais a pensar. Cogió el barco que iba más lejos. Entonces ya es una cosa del Antiguo Testamento, porque este es un puerto antiquísimo. Y luego en el Nuevo, San Pedro estuvo ahí, y ahí fue donde vino el mantel de 4 puntas lleno de animales, la aparición de que lo que no lo llames impuro, lo que yo he purificado, y luego ya vinieron a buscarle para irse con Cornelio. Pues esa iglesia se ha construido encima del lugar donde estaba viviendo San Pedro. San Pedro se dice que estaba viviendo en casa de Simón el Curtidor, que está junto al mar. Detrás está el mar. Aunque dentro de Jaffa hay otro sitio que dicen que igual era este y no este otro. Se conservan los dos. La iglesia la han construido aquí y se supone que aquí es donde vamos a celebrar misa. Este es el altar. Esto es caminando por las calles de Jaffa, que son unas calles muy entretenidas. Ahí al fondo a la izquierda está la otra casa donde dice que podía ser la casa de Simón el Curtidor. Pero vamos, tiene más visos la de la iglesia. Y este es el puerto. En puerto que ya tiene entonces más de 3.000, 4.000 años. Usted tiene eso aquel. Jope o Jaffa está al lado de Tel Aviv. Ahí está la ballena. Bueno, hay un recuerdo de la ballena, el que comimos al lado, en un restaurante que estaba ahí. Ahí hay gente conocida. Y ya está. Entonces, está al lado de Tel Aviv. De hecho, ahora mismo pertenece a Tel Aviv. Está dentro del municipio de Tel Aviv. Y ya de ahí nos vamos al aeropuerto. Ese día comeremos tempranísimo porque para llegar al aeropuerto nos piden 3 horas antes. Entonces hay que ir temprano para irse al aeropuerto. Y ya está. Y entonces, ¿veis? He terminado. Pues le aplaudo, porque pensé que no iba a terminar. Y una cosa, ¿no hay fotos de la piedra? ¿No hay fotos ¿De qué piedra? de la de Abraham, de la de... Sí, pero yo no... En un templo musulmán, ¿y por qué? Porque según los musulmanes allí nunca hubo otro culto que el musulmán. Tal cual. Y consiguieron que la UNESCO lo declarara así, con gran calentón de los judíos. No, es que para ellos Abraham es un profeta y por lo tanto, y además está el tema de que según ellos, desde allí Abraham subió al cielo.
Entonces, en el Corán se cuenta que en un momento dado, da la impresión de que es una especie, según, bueno, vete tú a saber lo que es. Abraham fue trasladado por un ángel a un punto lejano, al punto más lejano, y desde ahí subió al cielo, le recibió Alá, Alá le dijo que era su profeta preferido y que volviera a la tierra y siguiera anunciando. Entonces, no es que hubiera muerto y hubiera ascendido al cielo, no, no. Era todo en vida. Parece que era una visión. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Jerusalén? Nada. Simplemente que se dice que era el lugar más lejano. Entonces, como esta mezquita era la del lugar más lejano, dijeron, entonces es en Jerusalén. Pero es falso, bueno, como todo lo del Islam, que no tiene pies ni cabeza, porque esta mezquita se construyó 2 siglos después de que Mahoma estaba muerto. No era la lejana, en la época de Mahoma la lejana sería otra, pero no era esta. O sea, no. Pero, oye, si ahí está Abraham y encima desde ahí subió al cielo Mahoma, pues ya, ¿qué más quieres, no?